Buenas noches a todos los presentes. Yo soy Estefanía Roquet y pues les doy la más cordial bienvenida a este evento que se llama El Poder de la Negociación. Este es nuestro tercer meeting en el mes de junio, el cual es patrocinado por Airbnb On Air, World Trade Center Barranquilla, Fullnessland y RealSense. El día de hoy tengo el placer de presentarles a nuestro invitado especial. Su nombre es Demian Sánchez. Él es el director de Airbnb On Air y es un especialista pues, en el emprendimiento de nuevos negocios, el rubro financiero y de igual forma, pues, estructuración de capitales, ¿no? Claramente, pues, esto implica un alto grado de negociación. Hoy en día este fondo se maneja proyectos inmobiliarios, tecnológicos, financieros, alimentarios, y pues principalmente todos estos proyectos están en México, en Colombia y en Estados Unidos, y de igual forma son marcas muy importantes como lo es World Trade Center Barranquilla. Entonces, ahora vamos a proceder a escuchar su experiencia y pues bueno, disfruten de la sesión y muchas gracias por su asistencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí en este tercer tercer miércoles de junio. Estamos iniciando desde hace pues un par de semanas o un par de meses estos eventos de pues interacción en temas de negocio. Es una experiencia muy interesante que hemos venido desarrollando desde hace un par de años, en la cual nada más por el gusto de poder tocar temas interesantes e importantes para los inversionistas, para los asesores, intermediarios, para simplemente la gente que está interesada en conocer de negocios. Y esto lo hacemos tanto vía Zoom, como estos miércoles en el cual lo estamos viendo ahorita, y también lo hacemos presencialmente, damos, pues digo, pláticas en diferentes lugares. Generalmente invitamos a algún especialista que trabaja con nosotros, algún especialista pues muy reconocido en ciertos temas. Hoy me toca a mí darlo solo porque la verdad que este tema es un tema que yo manejo con mucho gusto y en realidad me encanta. Entonces, además ni siquiera me daría tiempo en una sola sesión, pero en general, bueno, siempre van a encontrar que hay una persona más con nosotros en los eventos. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar del poder de la negociación, que es un tema fundamental, porque bueno, la negociación está básicamente en todos los aspectos de la vida. Esto es algo que pues vemos todos los días, ¿no? Desde las cosas más básicas como pues ir al supermercado y comprar verduras, y bueno, algunos supermercados que de hecho se nos permite pues el negociar, ¿no? Y ver si compramos más jitomates y nos van a dar más barato el precio, ¿no? Hasta las negociaciones más duras como pues un secuestrado, el terrorismo, un matrimonio, ¿no? Las negociaciones que definitivamente son complicadas, ¿no? Entonces, pues digo, partiendo de esto, este tema tan fundamental en nuestro día a día, pues yo ahorita les voy a dar un poco de mi experiencia. Yo llevo pues ya alrededor de 15 años o más haciendo esto. Nosotros iniciamos nuestro fondo, RB, y bueno, todas las relaciones que hay, todas las empresas que se han conectado con nosotros y son parte del grupo hoy en día. Empezamos cuando yo tenía 19 años, de hecho, y pues ha sido un proceso muy interesante, ¿no? En el cual desde hacer eventos de música hasta hacer, pues, digo, hoy en día edificios o ciudades completas, ¿no? Y este proceso nos ha dado una experiencia muy interesante en qué es negociar, ¿no? Que otra vez, como lo decimos, ese negociar que es lo que hacemos todos los días cuando platicamos con alguien, cuando simplemente tenemos una interacción y acordamos algún punto que es benéfico en dos sentidos, ¿no? Hay algunas personalidades muy interesantes, por ejemplo, Chris Voss, que es para mí uno de los mejores escritores o de los más interesantes en la cuestión de la teoría de la negociación. Él escribe un libro que se llama Never Split the Difference. ¿Por qué? Porque pues él se dedicaba a negociar con secuestradores y con terroristas. Y esto es, pues obviamente, algo que no puedes ceder en el campo, ¿no? Ceder me refiero a que, pues, cuando la vida humana o cuando la vida de una comunidad o
o la seguridad de un país está en riesgo, definitivamente no podemos pues dejar que haya un espacio en el cual se pierda eso que estamos buscando, ¿no? Y entonces él de hecho dice, en ese libro él dice, eh, busca primero, antes de ser lógico, busca el sentimiento. Vamos a encontrar primero qué es la sensación que define el interés de la contraparte. ¿Por qué ese terrorista quiere explotar? ¿Por qué ese terrorista o ese secuestrador tiene al secuestrado? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el fin ulterior de esta contraparte, ¿no? Y a partir de eso, construye la lógica, ¿no? Ese es un punto de vista muy interesante que obviamente no se aplica, no es nada más en la negociación de un terrorismo, sino va en toda la relación de una negociación. ¿Por qué? Primero encontremos cuál es el motivo ulterior de la contraparte. Eso es lo más importante. Cuando logremos definir eso, vamos a poder construir lógicamente pues todo lo que hay atrás para poder llegar a ese objetivo y pues vamos a entender en qué punto va a poder ceder él y en qué punto podremos nosotros pues ser los que cedemos, ¿no? Teniendo un objetivo muy claro, ¿no? Entonces, ese punto de partida para mí es muy importante. Y bueno, esto pues lo dijimos que estaba en el campo del terrorismo y de los secuestradores, pero esto se replica en todos los demás casos, ¿no? Simplemente, por ejemplo, cuando conocemos a una pareja y nos interesa pues formar una relación o ligar en un antro, lo que sea, y es esa misma forma, ¿no? Esta detección de qué es lo que queremos, cómo llegamos a esto, y un punto fundamental es, tenemos que ocultar la necesidad. Eso es algo básico. Cuando nosotros demostramos necesidad, cuando demostramos que el bien superior o que la escasez la tiene la contraparte, estamos en pues, debilidad. Estamos dando el poder a la contraparte. Entonces, ese es un tema muy importante y bueno, pues se traduce también en las negociaciones comerciales, ¿no? Lo que tiene que ver en el negocio, ¿no? Cuando alguien llega y tiene pues todo el control porque tiene el bien más valioso, definitivamente la contraparte pues puede tener provecho de eso, ¿no? Entonces, bueno, es un punto importante. La necesidad y la escasez van a regir la negociación y van a dar el poder a la parte que tiene control sobre ello, ¿no? Entonces es un punto muy importante como punto de partida. Yéndonos a fórmulas mucho más académicas, básicas, ¿qué es la negociación? Pues la negociación es esta herramienta para llegar a un punto intermedio entre dos partes. Este punto intermedio definitivamente tiene que describir la necesidad de ambos, porque si no, estamos hablando más bien de una imposición. La forma de generar que algo pase, cómo generamos el resultado, ¿no? Los que tenemos empresas, los que tenemos gente que trabaja con nosotros, los que hacemos negociaciones con contrapartes, lo que sea, pues hay dos básicas, digo, hay muchas más formas y realmente en la academia hay muchas maneras de definir esto, pero hay dos puntos básicos, que uno es la imposición, en donde yo no voy a preguntar la opinión del otro, solo voy a determinar lo que tienen que ser los demás, y la otra es el convencimiento, cuando yo más bien genero una empatía y genero que la contraparte esté de acuerdo conmigo. ¿Cuál es la diferencia radical entre esos dos puntos? Es que cuando yo impongo, en realidad, pues estoy sometiendo la voluntad de los demás a algo que no quieren. Entonces, en el momento que yo deje de controlar o en el momento que yo no tenga el poder, va a dejar de pasar. Eso desaparece. Como por ejemplo, en muchos casos, cuando había guerras y un país o un estado, un grupo controlaba a otro grupo, pues obviamente el grupo suprimido, en el momento que dejaba de tener la relación de poder con el ganador, en ese instante dejaba de hacerlo o hasta pues contrarrestaba a este grupo, ¿no? Y en cambio, cuando convencemos, cuando hacemos un proceso en el cual la contraparte va a estar yendo el mismo camino que nosotros, aquí es donde realmente hay una negociación y es donde estamos empatando las ideas, cediendo generalmente, porque eso tiende a pasar, cedemos las ideas para llegar a un punto medio que es un punto deseable para ambas partes, ¿no? Entonces, digo, esa es una diferencia radical y yo es lo que siempre le digo a toda la gente con la que trabajo, a mis socios, a todo,
El tema es convencer. Nosotros cuando platicamos con la gente, cuando tenemos un equipo de trabajo, lo que sea, es cómo los convenzo de que estén pues conmigo y que trabajemos juntos para un proyecto en vez de ir e imponer. Según la academia, reconocemos algunos etapas de la negociación. Esto, bueno, otra vez hay muchas teorías que lo ven distinto. Yo esto lo obtengo de DocuSign, que para mí es una herramienta muy útil para justamente establecer el proceso de negociación y firma entre partes. Y hablamos de una preparación, que obviamente es cuando las partes entienden lo que quieren y van preparando lo que van a negociar con la contraparte. El antagonismo es cuando nos enfrentamos con esa contraparte y la contraparte nos va a dar su punto de vista y obviamente vamos a encontrar esos puntos pues encontrados, ¿no? De cuáles son las pues búsquedas de cada uno de ellos en el proceso. El marco común es el punto donde sí puede haber acuerdo. ¿Existe ese marco común o de plano no hay? Si de plano no hay, si es tan distante la idea, si es tan distante el entendimiento de las partes, pues obviamente simplemente no va a seguir la negociación, ¿no? Una vez que existe el marco común, vamos a las opciones. ¿De qué forma podemos llegar a que, pues, cediendo yo un pedazo y tú otro pedazo, lleguemos a ese punto medio que puede ser lo que nos lleva al cierre, que bueno, esto no hay que definirlo mucho, pero simplemente el momento en el cual las voluntades se acuerdan, ¿no? Por diferentes medios, puede ser contrato verbal, contrato escrito, simplemente una acción, diferentes formas. Algunas fuentes reconocen que la negociación tiene estas formas. La acomodativa, que es cuando no hay en realidad una discusión, es una parte se somete a lo que la otra parte dice. Esto, por ejemplo, cuando, no sé, nuestra pareja es muy dominante en la casa y nosotros sabemos que nos van a meter una regañiza si discutimos y solo decimos, está bien, ¿va? Y yo nada más cumplo con lo que me estás pidiendo, ¿no? Esto suele ser algo en el cual cedo yo por un pedazo, cedo yo esta negociación en la cual no quiero ganar, pero genero a largo plazo vamos a decir, una herramienta que me va a permitir a mí ganar en la siguiente negociación porque cedí en esta ocasión. La competitiva es en la cual es una batalla simplemente. Aquí ni siquiera hay una intención real de llegar a un punto de acuerdo. Esto, pues, por ejemplo, una relación, en el fin de una pareja, en una situación de divorcio, pasa mucho, que es una batalla entre las partes en las cuales en realidad lo que más les importa es fastidiar a la otra parte y no ceden en nada. No hay un punto de acuerdo porque no les interesa. La evitativa tiene que ver con una situación en la cual ya sabes que el resultado al final nunca te va a convencer. Eso es algo que ya se perdió. Entonces, lo que vas a evitar es que continúe la discusión. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Al momento de que tú ya entendiste que el resultado final nunca te va a convencer, decides pararlo hoy para que entonces se deje de desgastar esa relación o te dejes de desgastar tú mismo, ¿no? La distributiva, bueno, esta es pues la clásica en la cual yo solo cedo, no es que esté de acuerdo, pero yo voy a ceder todo esto, como vamos a decir, en en un tema, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, yo cedo todo esto porque pues no es, aquí no te voy a ganar, no es mi objetivo ganarte, pero tú me tienes que dar todo esto en contraparte. No estamos de acuerdo, simplemente estamos terminando y así va a ser la sesión de partes nada más, ¿no? La colaborativa es la clásica negociación, es el ganar-ganar, donde en realidad las partes sí llegan a un acuerdo el cual pues los beneficia a ambos. Si hay, por supuesto, una sesión, ¿no? Cada una está cediendo algo, pero convencidos de que van a generar esa interacción por un bien mayor. Y la de compromiso es cuando pues hay algo que ya no funcionó de la forma que se había contemplado, y entonces por ese compromiso tú tratas más bien de cumplir de una forma semejante para cubrir, digamos, algo que no funcionó. Es básicamente esa la definición. Y bueno, aquí los tipos de negociadores, que esto es muy importante, que esto es algo que bueno, cada quien se identifica con uno. Hay tantas clasificaciones de esto, en verdad que esto es enorme, y de hecho íbamos a tener un invitado, pero por el tema de tiempos, porque es muy largo el tema, tendríamos que hacer, de hecho, varias sesiones nada más de ese tema, pero habla de justamente cómo
se dividen esos poderes. Hay muchas, como lo digo, muchas teorías de esto, y hay muchas que se interrelacionan y se vuelve pues, muy complejo el análisis de la situación, de la forma en la cual los negociadores se comportan, ya sea porque así son o porque se adaptan a las circunstancias que los llevan a ser de alguna forma, pues de cierta manera en una negociación particular, ¿no? Entonces, digo, hay, como les digo, muchas formas. Para mí, yo agarré lo más sencillo, que uno es el analista, el que en realidad todo lo que le importa son los datos, y en realidad se va a basar mucho en la información que está obteniendo. A este analista, ¿cómo le llegamos? Pues dándole datos, ¿no? Le doy tablas de Excel, le doy gráficas, le doy pues datos legales, le doy todo lo que él tiene que saber, porque en realidad me va a escuchar menos de lo que va a estudiar, y de lo que me va a escuchar es nada más los datos relevantes, no otra cosa. El acomodador es, que de hecho yo me contemplo mucho como el acomodador, es alguien que busca que las sinergias entre todas las partes se conecten, es alguien que busca pues que haya una relación, sobre todo un ambiente muy positivo entre las partes, y que pues justamente lo que hace es traer al que es mejor en los datos, al que es mejor en las teorías, al que es mejor en los números, todo, y los hace acomodarse. Ese es el acomodador, que tiene una situación más de integrador. Y el asertivo en realidad es cerrado. Él pues no va a permitir muchos convencimientos de nada que hay alrededor. Él ya trae una idea muy clara de lo que es el negocio, va muy a la base de lo que es eso, ¿no? Y ellos pues suelen ser un negociador complicado, ¿no? En fin, hay características interesantes de los negociadores. La verdad, otra vez, muchas teorías, muchas ideas de qué es un buen negociador. Yo estuve depurando de de muchas teorías y puntos que daban los encargados de hacer esto, ¿no? De los autores y demás. Para mí, pues, extraje estas, que son las básicas. El primer tema es el gusto por negociar. Eso es muy importante. Hay mucha gente que me ha tocado tener socios o tener directores de ventas que cuando les toca ir a platicar con alguien dicen, ay, no, qué flojera, no, yo no quiero. La verdad que me choca ir a pararme enfrente de esta persona. O que tiene una negociación complicada y de plano ni se aparecen, ¿no? Y la verdad que pues el que agarra gusto por la negociación y los que pues, nos especializamos en esto, pues el contacto, la cercanía, la plática con las contrapartes nos parecen pues muy interesantes, ¿no? Retadoras, pues son, vamos, básicamente para mí es lo mejor de mi día, es justamente estar enfrente de alguien y pues hacer esto que es lo que me gusta, ¿no? Observar es fundamental, aquí el observador, lectura de la situación, qué es lo que la contraparte busca, leer el momento, eso es fundamental. Este es un error gravísimo que yo les recomiendo que revisen, porque eso también pasa muchísimo, que llega un vendedor y que nada más se suelta y empieza a decir cualquier cantidad de cosas y jamás entiende qué es lo que su audiencia, perdón, pasó un Bugatti o alguna cosa así, jamás entiende qué es lo que su audiencia está pensando. Nunca lee lo que la gente está buscando de esa plática. Entonces, obviamente, pues eso deja de funcionar, ¿no? Eso deja de tener un impacto porque la persona que va a estar enfrente se aburre, pues no se siente identificada con lo que con el mensaje, pues no me interesa, ¿no? La inteligencia emocional, eso es lo que lee el momento, digamos, lo que les conté anteriormente, la observación del momento. Pero después, la inteligencia emocional es la lectura más bien de la gente que está enfrente, que es justamente la identificación de qué tipo de negociador es, si es una persona que está enojada, si es una persona que es muy gruñona. ¿Cómo le hago yo para romper ese hielo que me va a permitir realmente conectarme con él y que haya un report, que haya una, pues, vamos a decir, integración de lo que vamos a platicar? Si no, cada quien va a estar hablando de su punto de vista y eso definitivamente no nos va a funcionar en lo más mínimo. Entonces, este tema de leer a la persona es fundamental y les recomiendo que lo intenten mucho. Esto es algo que pues igual lo pueden practicar con sus familiares, con lo que ustedes quieran, pero intenten mucho estar leyendo lo que la persona piensa y siente antes de pues enfrentarse con ella, ¿no? Antes de decir, oye, te voy a dar esto, quiero esto, lo que sea, intenten entender lo que la persona es lo que necesita. La
el estratega, el conocedor de la teoría y la práctica, pues lo que les digo también, esta repetición de este tipo de situaciones, ¿no? Pues me enfrento contra casos semejantes a los que mi negociación me va a exigir, es también muy importante. Mientras más lo hagamos automático, mucho más sencillo va a ser, pues, poderlo, pues, llevar de la forma en la cual va a ser convincente con la contraparte, ¿no? Entonces, la estrategia y la repetición es fundamental. La energía, el ser envolvedor, el ser sociable, el ser simpático. Digo, eso cada quien también tiene su forma y obviamente pues no es una manera normal, tengan que ser de esa forma, pero definitivamente es algo que nos va a ayudar muchísimo si logramos pues romper los hielos a través de la simpatía, si podemos hacer un comentario el cual le da gracia a la persona que está enfrente, pues definitivamente eso va a conectarnos mucho más con esta persona, ¿no? Hay ejemplos muy, muy buenos de este tipo de negociaciones. Eh, Tommy, ¿cómo se llama? Bueno, ahí luego les voy a pasar algunos datos, pero es gente que se ha encargado justamente de hacer este espacio ligero y dice, ya lo menos que hago es negociar. Primero nada más abrí el vínculo con la gente y después ya lo que menos hice fue negociar porque ya estábamos muy conectados y fue muy fácil simplemente llegar a los puntos que queríamos llegar, ¿no? Y esto, de hecho, en las culturas latinas es fundamental porque las culturas latinas y asiáticas, de hecho, tenemos mucho este tema de el carisma y de primero conectarnos con la gente y de generar primero amistad para después poder, pues, realmente hacer el cierre de la negociación. La comunicación clara y convincente, pues también, evidentemente, si no sabemos o no podemos expresar lo que estamos diciendo, ¿no? Si tartamudeamos, si utilizamos muchas repeticiones, si no tenemos clara la idea que estamos dando, obviamente eso va a romper nuestra fuerza con nuestras contrapartes, ¿no? Eso es muy importante que practiquemos la plática, que practiquemos la oración, eso es fundamental. La honestidad y profesionalismo, ¿en qué sentido? Pues obviamente la mentira es fácil de detectar y obviamente un negociador bien instruido lo hace muy fácilmente. Entonces, pues digo, se leen los ojos, se lee totalmente en la actitud de la persona, se ve pues obviamente también la congruencia de las pláticas, incluso de cómo podemos sostener un punto, porque obviamente pues lo estamos inventando, pues lo estamos desarrollando en el momento, ¿no? Un negociador experimentado puede muy fácil ir desarmando a una persona que no es honesta, porque simplemente le va haciendo más preguntas y después lo regresa a preguntas iniciales y lo derrumba porque no tiene pues, congruencia esa articulación, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy importante. Y si hay cosas que no sabemos, simplemente no nos metemos en ese campo o de plano, ¿sabes qué? Ahí en esa parte yo no te lo puedo decir ahorita, lo voy a traer después, pero es muy importante que seamos muy honestos en la plática que damos porque si no, es muy fácil pues derretirla, ¿no? Firme pero accesible. Sí, tenemos que tener un objetivo muy claro, vamos a un punto específico, si no, pues ¿para qué estamos? Si nada más vamos a aceptar lo que los demás nos vienen a decir, pues la verdad que eso no es una negociación, pero accesible porque siempre tengo la opción de oír tu punto de vista, ¿no? Eso es muy importante y después voy a tratar de hacer una integración y voy a generar una idea conciliando lo que tú me dices con lo que yo traigo en la mente. La creatividad, bueno, la paciencia también, las negociaciones, la tolerancia ante la frustración y que puede haber casos que vas a tratar muchísimas veces antes de que sucedan. Eso es algo pues, que lo vemos todos los días. La verdad que, pues digo, la estadística de por sí es bastante difícil, ¿no? Una vez de cada 20 realmente se llega a un acuerdo positivo. Esa es una estadística que pues, más o menos la vemos en el mercado general. Obviamente hay diferencias y hay negociaciones más exitosas que otras, pero en general, una vez de cada 20 tenemos un éxito rotundo, ¿no? Entonces, entendemos que 19 veces va a haber frustración. ¿Por qué? Porque no se va a cerrar. Es difícil llegar a ese punto en el cual estamos realmente, pues, cerrando con esta contraparte. Es muy difícil, porque además de que tenemos un índice grandísimo de que no va a pasar, una vez que llegamos a esto, pues va a haber mucho más que caminar en el proceso para poder realmente convertirlo, ¿no? Entonces, esa paciencia y tolerancia es fundamental. La creatividad también, pues inventar las opciones para poderle dar vuelta a los puntos que nos separan, también es fundamental. Así que pues, hay que ser muy creativos, muy, muy ágiles mentalmente. Mientras más conozcamos el tema, pues más ágiles vamos a poder ser y mientras más leamos lo que está pensando la otra persona.
Y la confianza, pues también fundamental. Si no confiamos en nosotros o en nuestro producto, la verdad que estamos perdidos porque, pues, ¿cómo vamos a vender algo que no lo creemos, no? Entonces, para mí son los puntos principales. Hay más, hay una lista que en verdad me pareció absurda, que está repetitiva. Para mí, sintetizarlo en esto me pareció importante. Y bueno, creo que además son bastante lógicos, ¿no? Tampoco es un tema que necesitemos, pues, mucho pensar para saber que estos son los puntos vitales para ser exitosos en la negociación. Técnicas, esto es algo muy de mi experiencia. Y bueno, ahorita de hecho que terminemos, se abre pues ya sesión para poder platicar un poco más. Digo, se vuelve, como les digo, se vuelve muy automático. Ya en realidad no necesitamos tener, pues digo, este tema de sobrepensar, ¿no? De, mira, es que ahora voy a aplicar esta técnica y ahora voy a hacer. Eso, de hecho, no sirve, ¿eh? Eso incluso elimínenlo, porque ustedes están pensando cuál va a ser, si están haciendo su estrategia dentro de la negociación y no están acostumbrados a eso, la verdad que eso los va a romper por completo, porque en realidad lo que está pasando es que pues, solo se ven atorados, ¿no? Se ve que no fluye la conversación y además también es, uy, ¿cómo se hacía esto? ¿Qué estaba pasando aquí y demás? Entonces digo, yo les voy a dar aquí puntos muy básicos, tengo mucho más, hay muchas ideas que podría expresarles, pero definitivamente también atiborrar de información no es funcional, pero bien podríamos platicar después de otras ideas que tenemos o experiencias que hemos tenido al momento de negociar. Pero bueno, lo que primero les decía es la empatía es fundamental. Escuchen, escuchen, escuchen. Al momento de que hay una negociación, lo primero que tenemos que hacer es entender qué está la contraparte diciendo. Es muy importante. Eso, digo, además lo hemos visto y escuchado por muchas ocasiones. El más inteligente no es el que más habla, sino el que más escucha. Y obviamente, pues ahí sí, cuando ya respondamos, nuestra respuesta va a ser una respuesta informada, una respuesta que va a estar guiada hacia algo realmente, pues, objetivo, algo que es funcional para la plática, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Después, aquí hay un tema pues, empatía, de report, que es, que de hecho lo menciona también Chris Voss, que es el negociador que les comento con terroristas, ¿no? Y esta empatía se puede generar de diferentes formas. Por ejemplo, hay una que se llama el mirroring, que es yo voy a repetir las palabras que tú dices. Para mí es una técnica bastante sencillona, pero sirve, eso no cabe duda. Ese repetir palabras es, tú dices una frase y entonces yo me concentro en las últimas palabras que dijiste y las repito y entonces tú entiendes que yo te estoy escuchando. Y al momento que tú entiendes que yo te estoy escuchando, te empiezas a abrir. Eso es algo que definitivamente funciona. No es de mis fórmulas favoritas, ¿no? Yo creo que se pueden dar a entender la reciprocidad y que estás escuchando de otras maneras, pero es algo que definitivamente funciona. Después, el leveling, que es poner nombre a las emociones. Esto para mí me parece muy de negociaciones en temas muy delicados, ¿no? Pero vamos a decir que yo lo que hago es que describo el momento. Por ejemplo, vamos a decir, pasa una situación, y tú te estás sintiendo incómodo. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, aquí se nota que ya hay una incomodidad. Yo te estoy poniendo nombre a tu sentimiento. Y en ese momento, definitivamente, te sientes ya de alguna forma, pues, que te estoy leyendo. Yo ya descubrí por elementos muy básicos que esa incomodidad me está dando la puerta a abrir tus emociones de una forma mucho más sencilla y te empiezas a abrir. Entonces, ese leveling es, yo voy a nombrar la sensación, el sentimiento que voy distinguiendo en ti, y al momento de que lo hago, tú te sientes descubierto, ¿no? Tercer tema, que esta es una fórmula bastante interesante, que es estas preguntas que están ya destinadas, que ya tienen un destino directo. Es decir, no estamos, quizá la contraparte no se está abriendo, no nos está diciendo algo particular. Pero al momento en el que yo más bien te voy a hacer una pregunta en la cual ya estoy asumiendo que lo que estamos hablando es esta cosa que no me estás diciendo, en ese instante tú ya te abres, porque ya lo asumimos. Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que hay un acto terrorista, un secuestro masivo en una escuela, ¿no? Llega alguien y se mete a la escuela y yo describo, al momento de que está esa persona en la escuela, bueno, es evidente que tú no piensas dejar salir a la gente que está encerrada. Entonces, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Al momento de que yo ya estoy hablando de este punto que ellos no me están diciendo,
yo estoy descubriendo una situación que ellos quizá no pensaban decirme. Entonces, bueno, ese es como un ejemplo pues básico, pero quizá los ejemplos son la forma de entenderlo más sencillo, pero es simplemente entonces ponerle una pregunta que ya está metiendo, que ya está llevándonos a la respuesta. Cuando hay situaciones incómodas, o sea, cuando hay un poder muy notorio de la contraparte, romper ese momento. Cuando alguien ya está de alguna forma pues llevándonos hacia la esquina porque tiene el poder sobre nosotros, se puede romper ese momento difícil preguntando una cosa que no tiene nada que ver, por ejemplo. Vamos a decir que alguien ya nos tiene contra la lona y en ese momento le decimos, oye, ¿y cómo te fue con tu esposa? No sé qué. De esa forma rompemos ese momento tenso y podemos regenerar la relación desde un punto distinto. Lo que les había comentado también, los ensayos en las situaciones complicadas, ensayen, porque eso va a automatizar las respuestas y va a automatizar además, pues estas técnicas que hay muchísimas y que, como les digo, hay muchísimas fuentes que podrían darles técnicas muy interesantes, pero se van a automatizar. Cada quien descubrirá la técnica que les funciona, pero siempre y cuando lo experimenten. Si no, pues digo, llegaremos con una serie de pasos que nos da un libro, pero pues como no lo estamos aterrizando realmente y no tenemos la experiencia, por más bueno que sea la información, no vamos a poder aplicarlo correctamente, ¿no? Atrás de las negociaciones siempre hay personas. Por lo tanto, hay creencias, errores, intereses. Esto es un tema fundamental, o sea, también no te tomes personales las negociaciones. La situación de, pues realmente, ¿quién es tan maduro para ver soluciones justas para las partes? La verdad que es difícil. Todo el mundo sigue sus intereses, ¿no? Entonces, pues digo, hay que tener mucho, otra vez yendo a la tolerancia, hay que tener mucha tolerancia porque al final de cuentas, pues son personas falibles que pueden tener muchos errores en el camino, que podemos tener, pues digo, por más que hayamos llegado a un acuerdo, por más que sea lógico lo que queremos hacer o por más que entendamos que somos justos en la negociación, vamos a tener una contraparte que pues quizá no tiene ese mismo nivel de sensatez o de madurez, ¿no? Y entonces va a ser muy complicado, ¿no? Y eso es pues parte de lo que vemos siempre en el día a día y además las culturas latinas también tienen mucho a esto, que quedamos en algo, que ya cerramos, que ya todo está perfecto y demás, y al final de cuentas nunca pasa, ¿no? Es algo que vemos todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque todo ese actuar y esa respuesta está en manos de un ser humano que pues tiene un montón de errores como nosotros, y eso pues va a hacer que la negociación se complique. Esta es otra parte muy interesante que la verdad que para mí ha sido una experiencia pues muy importante y además genera un conocimiento radical. ¿Qué pasa cuando hay crisis o cuando hay opulencia? Los extremos. Los extremos hacen que se desordene la persona, ¿no? Tú realmente conoces a alguien, conoces sus partes más bajas, cuando existe esa opulencia, ¿no? Y pues obviamente alguien puede decir, oye, pues ya con esto que gané, con esto que tengo, ya soy suficientemente feliz para mi vida, y entonces puedo romper mis principios y puedo simplemente dejar de hacer lo que tengo que hacer porque yo estoy suficientemente bien. O cuando hay crisis, yo me quiero salvar del barco que se está hundiendo primero, ¿no? Entonces yo soy la rata que primero salta porque me voy a salvar y entonces dejo que el barco se hunda. Y no me importa todo lo que damos, mis compañeros, mis socios, mis empleados, todo, no me importa. Entonces, esa crisis es algo muy, muy complicado que definitivamente nos descubre a nosotros mismos y a las personas que están tratando con nosotros. Y bueno, pues entonces estos dos polos, estos dos niveles que pueden llegar en un negocio, en una relación, pues bueno, hay que entender que es muy posible que pase, ¿no? Y pues de hecho, uno de mis principales argumentos y una de las pláticas que yo doy es el negocio a partir de la crisis, que justamente habla de eso. Cuando ya hay un negocio que no está llegando a la expectativa, yo prefiero dejar que se caiga por completo, prefiero dejar que esté al grado de la muerte y salvarlo justo en el último instante antes de caerse y de desaparecer, porque yo en ese momento me di cuenta, hice una radiografía de toda la gente que estaba conmigo y pude limpiarme de muchas cosas que no necesitaba. Entonces, bueno, esos extremos son un punto pues
fundamental en el entendimiento de una negociación. Y bueno, aquí hay una cosa muy básica que es de dinero, ¿no? Y esto, pues, ¿por qué? Porque a todos nos interesa y nos importa hablar de dinero. Esta teoría, además, así de básica, es primero, no seas el que dice, el que habla de un número antes que el otro. Deja que el otro se mate. Eso es el primer tema. Si acaso tienes tú que decir el número, pon rangos. Mi mínimo es esto, o sea, yo que necesito tanto, y de ahí, pues, para arriba, ¿no? Entonces, si mi mínimo es 10, yo voy a decir que de 10 a 12 es lo que quiero, para que, pues, tengamos un margen de negociación y que la parte mínima sea lo que yo quiero. Y si acaso ya tienes que decir un número muy exacto, di un número con puntos y decimales. ¿Por qué? Porque así parece que pensamos mucho y que tenemos la respuesta de ese número es porque nosotros realmente hicimos un análisis de por qué queríamos llegar a ese número. Le estamos justificando el número. Entonces, esos son, digamos, los consejos más básicos en el tema de negociaciones de dinero. Y bueno, para no hacer más larga esta sesión, que yo sé que es miércoles por la noche y ya todos queremos ir a descansar, pues básicamente es esto lo que queríamos comentar en esta ocasión. Vamos a tener otras actividades muy parecidas a esta, que también hablamos de negociación. Y bueno, el próximo miércoles tendremos otra sesión de algún tema que no recuerdo bien, pero creo que vamos a hablar de la inteligencia artificial y el impacto en los negocios, que va a ser un tema muy interesante y vamos a tener a un ponente muy reconocido. Ya les diremos el nombre después. Ahora sí, pues queda abierto el foro por si acaso hay preguntas, si hay comentarios, cualquier cosa, bienvenidas. Hola Demian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy está súper interesante. ¿Cómo le haces en una negociación donde ambas partes están como muy aferradas en este ganar-ganar y no se puede llegar muy fácilmente a un punto medio? Pues bueno, ese es un punto importante, habría que ver muchos factores que hay alrededor, ¿no? Obviamente cuando se mete la pasión, como lo decíamos, en estas negociaciones competitivas, pues se vuelve muy difícil porque definitivamente no va a haber no se va a ceder, ¿no? Porque las partes en realidad, su objetivo principal ya es fastidiar a la otra parte y ya no es ni siquiera obtener algo, ¿no? Entonces, pues dependería mucho de cuál sea la situación. Pero bueno, yo que creo, pues es simplemente hay que escuchar, escuchar, escuchar. Si ya es demasiado tenso el momento, sal, vuelve a hablar después. Cuando hay en realidad pues un objetivo más claro y más interesante, generalmente se va a poder arreglar, ¿no? Cuando hay gente involucrada que es gente pensante y gente pues inteligente, pues generalmente no se van a atorar en ese tipo de pasiones, pero bueno, obviamente depende mucho del caso, es que realmente la respuesta puede ser de una u otra forma. Ok, sí. Gracias. Con todo gusto. Damián, buenas noches, María Luisa Flores. ¿Cómo estás? Gracias. Oye, felicidades, qué interesante la plática. Quizá la notamos sencilla, pero en realidad tiene mucho fondo, ¿no? O sea, todas las palabras que fuiste diciendo y tiene todo su chiste, ¿no? A ver, ¿cómo podemos hacer para controlar esta inteligencia emocional cuando realmente a veces dices, bueno, voy a respirar 3 veces? ¿Valdría la pena en un momento dado cortar la negociación y decir, mejor en otro momento lo vemos o espérame hasta mañana para no terminar en algo malo? ¿Eso puede ser? ¿O qué técnica de inteligencia emocional tienes que manejar en el momento que sabes que no vamos bien, estamos presionando, yo no voy a ceder y probablemente pueden salir peor las cosas? Totalmente, eso yo creo que además es quizá algo que vemos pues todos los días, ¿no? Definitivamente la neurosis en una negociación es muy sencilla. Y bueno, digo, hablando tantito nada más antes de precisión básica, sencilla, sí, digo, tratamos de hacerlas generales y obviamente ya después podemos puntualizar mucho más y son temas que nos interesa mucho debatir, ¿no? Y platicar mucho más a fondo. Pero bueno, muchas gracias y bueno, entrando ya a la respuesta particular de esta pregunta, fíjate que yo he estudiado mucho en temas pues ya psicológicos, ¿no? Porque esto es más un tema de psicología, de autocontrol, ¿no?
que definitivamente se aplica a la negociación y pues sí, se traduce justamente en congelar el momento, ¿no? Hay otra vez también muchas formas de enfrentar este tipo de cuestiones. Hay unas muy básicas que simplemente es corta ese momento con una actividad distinta, ¿no? Que esto yo fíjate que lo he visto mucho en negociaciones, pues igual, esto fíjate que es un ejemplo interesante, las negociaciones que tienen que ver con parejas, nos dan muchos ejemplos muy interesantes, ¿no? Yo lo he visto en negociaciones de parejas que cuando están o llegan a una situación ya de, oye, hay que resolver, justamente es en el momento que se pone difícil, corto la plática. Nos vamos a hacer una actividad distinta. La actividad distinta tiene que sacarme de este ambiente en el que estoy y después ya puedo regresar a afrontar la plática, pero viéndolo desde un punto de vista distinto, ¿no? Entonces yo creo que ese es algo importante. Está la respiración. La respiración es algo que yo veo en común en todos los psicólogos, terapeutas, pues toda la gente que habla de autocontrol y de justamente poder manejar estas emociones. La respiración siempre es un tema importante. Y ya después hay otras fórmulas que son pues también como aledañas que podemos usar, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, es justamente la práctica. Si estamos acostumbrados a situaciones difíciles o pues a situaciones tensas, ¿no? Que tenemos que responder muy rápido, generalmente vamos a poder tener una capacidad mucho mayor de pues afrontarla en cualquier caso y pues justamente vamos a ser profesionales en la respuesta que vamos a dar, ¿no? Entonces, digo, la verdad que las respuestas son también muy variadas según tu personalidad, ¿no? Tiene que ver mucho con la forma de ser de cada persona, pero yo creo que estas respuestas que te doy son importantes. En mi caso particular, yo busco pues mucho justamente estar escuchando y no rebatir al instante. Digo que la verdad que es complicado de repente y de hecho pues me pasa de repente con algunos de mis socios y demás, pero es difícil mantenerlo, pero busco escuchar y después contestar. Y ni siquiera, y si veo que es muy conflictiva mi respuesta, de hecho busco no hacerlo al instante, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Oye, muchas gracias, Yaman. ¿Y cómo podemos contactarlos? O entré un poquito tarde, ¿eh? Y la verdad es que me invitaron de la invitación y realmente no sé cómo contactarlos o a qué se dedica esencialmente la empresa. Seguramente lo dijiste, discúlpame, pero bueno, ya lo que escuché a la hora que entré me pareció muy interesante y bueno, me gustaría seguir participando y ver qué podemos hacer, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros cada miércoles hacemos eventos de esta forma, eventos pues por Zoom. Digo, algunos miércoles los suspendemos porque tenemos alguna otra actividad, pero generalmente lo intentamos hacer. Son eventos que siempre tienden a tener un tema de inversiones, de negocios, de economía, pues de tecnología, en fin, muchas fórmulas distintas. E invitamos a gente que es ponente especialista en los temas, ¿no? De hecho, la próxima semana vamos a hablar de la inteligencia artificial y su efecto en los negocios, ¿no? Entonces, digo, con todo gusto te pasamos información. De hecho, si mis estimados que están a cargo de la charla, si podemos poner ahí el número de contacto y el mail, por favor, se los voy a agradecer mucho. Nosotros tenemos un fondo de inversión, nos dedicamos a invertir sobre todo en temas inmobiliarios, en temas alimentarios y en temas de tecnología. Es nuestra base. Y pues bueno, es básicamente eso. Hacemos inversiones, entramos en etapas muy tempranas de los proyectos y hacemos que vayan creciendo según el valor que les vamos metiendo con las inversiones que hacemos, ¿no? Muchas gracias y estoy atenta a anotar los datos para ponerme en contacto con ustedes. Perfecto, cómo no, muchas gracias. Les recuerdo, estimados, por favor, poner ahí los teléfonos. Bueno, de hecho, yo incluso te voy a poner mi teléfono personal, y me pueden buscar cuando quieran. Ese es mi teléfono personal y con todo gusto yo ya los puedo redireccionar a los contactos generales del grupo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, sí, buenas tardes. Yo, Muy Dalia buenas Núñez. tardes. ¿Cómo estás? Bien, estuvo súper interesante la práctica, la plática, y quisiera, gracias, y quisiera preguntar,
eh, si las habilidades de negociación llegan a deteriorarse o a perderse, y si es así, ¿cómo podemos fortalecerlas? Mucho gusto y gracias por estar aquí, muchas gracias por tus comentarios. Pues sí, efectivamente, todo lo que no practicamos se deteriora, ¿no? Así como que todo lo que practicamos, pues se hace mejor. Definitivamente se habla de que hay talento nato para el negociador, sí, sí, yo creo que sí hay gente que es más social que otra, hay gente que tiene mucho más carisma innato, que tiene mucho más habilidad de hablar, sí, lo creo, pero por supuesto que todo se puede desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollarlo o mantenerlo? Otra vez, pues hay que practicarlo, ¿no? ¿De qué forma? Fíjense que este es un tema importante. Yo de estudio soy abogado y soy actor, ¿no? Esos son mis dos estudios, ¿no? Y pues mi miedo al escénico, mi miedo a hablar en público, o bueno, que no sea público, pero hablar con una persona y poder mantener puntos de vista, se diluyó cuando pues justamente tenía yo que enfrentarme por mis estudios, tenía que enfrentarme a, pues, a público, a gente que me veía y que me observaba y que me juzgaba en un escenario, o pues a contrapartes muy rudas en un juicio, ¿no? O por lo menos en las simulaciones que hacíamos en la escuela. Y así fue como yo empecé a quitarme esos miedos y cómo pues solo decidí enfrentarlos, porque pude haber siempre tomado la decisión de no hacerlo, de yo pues, simplemente esconderme y tratar de evitar ese tipo de situaciones, pero al contrario, el tema fue, oye, pues esto me reta, esto me asusta, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y lo voy a hacer cada vez más fuerte, lo voy a hacer cada vez más grande. Lo voy a hacer hasta el punto en el que la gente esté convencida con lo que hago. Hasta el punto en que la gente diga, oye, lo hace bien. Ese es un tema muy importante, practíquenlo. No hay de otra. La forma de realmente hacer que esto se mejore es que sea constante. Y bueno, obviamente, pues ya hay otras características atrás, por ejemplo, la dicción. Eso es un tema muy importante, cómo generamos dicción. Pues pon atención cada vez que hablas, en que lo que estás diciendo sea pues perfectamente bien entendible, que tengas el volumen de voz, que estés proyectando. Eso es algo muy importante. Tener, por ejemplo, también los puntos de vista muy claros, ¿no? Porque si no, si llegas y no tienes la claridad, por más que hables bien, simplemente vas a cantinflear, ¿no? Entonces, los puntos de vista muy claros, lo que vas a decir, mi objetivo es este, entonces voy a decir específicamente esto. Y además no te metas en complicaciones. Si acaso hay cosas que no sabes o palabras que no entiendes bien o lo que sea, no las metas. Di exactamente, aunque sea básico, pero di lo que sí puedes controlar. Eso es muy importante. Digo, son algunas de las formas, ¿no? Porque hay otras tantas más de poder pues, cultivar y hacerlo cada vez más grande y mejor, ¿no? Muchas gracias. Con todo gusto. Si hay algún otro comentario, bienvenido, con todo gusto seguimos pues aquí todavía por un momento más. Tratamos de que los eventos sean siempre de una hora, de repente se corren un poquito más, pero pues bueno, abiertos todavía a cualquier comentario o plática. Demian, ¿cómo recomiendas hacer los cierres? O sea, dentro de la negociación, la etapa del cierre he escuchado obviamente, como por muchas personas que es como una de las etapas cruciales y que incluso muchos no saben cómo hacerlo, ¿no? Cómo lograr un cierre en una negociación. ¿Nos podrías dar algún tip? Sí, digo, por supuesto, esa es definitivamente, como tú bien lo mencionas, una cosa muy complicada, porque pues de repente, justamente de ese convencimiento y ese enamoramiento que tuvimos al momento de exponer, se rompe cuando ya empieza a haber papeles, cuando empieza a haber, pues digo, los detalles de esa negociación, cuando se empieza a intercambiar los documentos, cuando entran los abogados que son bien complicados, empiezan a pasar muchas cosas que definitivamente generan que haya pues un desencanto de lo que platicamos aquí, de todo este rollo increíble que un buen vendedor te dijo y una exposición maravillosa y lo que sea, a ese punto en el cual estamos cerrando y estamos pues ejecutando lo que quedamos, ¿no? Entonces digo, ¿qué tema es muy importante? Primero hay que ser muy claros, o sea, para no perder tiempo, porque obviamente pues la gente puede salir encantada con nosotros al momento de platicarles, ¿no? Pueden salir felices, pero si no les dijimos bien todos los detalles de lo que va a pasar, si no les dijimos bien, pues todo lo de las letras chiquitas,
pues muy posiblemente es que al momento que llegan al punto final donde tienen que firmar y tienen que hacer lo que están quedando, en ese momento posiblemente no se va a lograr, ¿no? Porque pues ya se van a dar cuenta que, oye, pues no era tan así como esta gente me estaba diciendo, ¿no? Entonces, y eso de hecho hasta es peor todavía, porque lo que pasa es que ya no es nada más una situación de, pues no me gusta el producto, es un tema de, me están viendo la cara, me están engañando, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los puntos principales para preparar esos cierres es ser muy claros al momento de explicar. Esa cosa es fundamental. Y con todas las letras, si algo no es, pues, positivo, dilo. Oye, de todo esto que es positivo, pasa esto que tiene este punto de oportunidad. Esto lo vamos a mejorar de esta forma. Esto lo vamos a intentar así. Esto va a pasar así en tanto tiempo. Pero sí seamos muy claros con esto. Porque si no, es muy posible que la gente se vaya a desencantar y no vaya a cerrar por eso. Hay otra cosa que es también muy importante. Generalmente, hay mucha gente que dice sí, 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 y por más que les explicamos bien y, bueno, en fin, que todo se puso con las herramientas que tenían que ponerse, en realidad es gente que no tenía la intención de cerrar o no podía cerrar. Eso va a pasar muchísimo. Esos dos factores, que uno es el problema del vendedor que no explicó bien y otro es el problema del comprador que dijo que sí a todo, pero en realidad no quiere, no puede, esos son problemas que vamos a ver todo el tiempo. Eso, pues, cómo se resuelven desde mi punto de vista, ser muy claro con lo que te digo y leer muy bien a la gente que está enfrente de mí, ¿no? Hay cuestiones de coherencia muy, muy lógicas, notorias. Si alguien llega y me dice, oye, yo quiero comprar no sé cuánto, no sé qué, y tengo tanto dinero, pues sí, pero si la persona no, se ve que no tiene la capacidad de hacerlo económicamente, pues entonces, digo, y no es por despreciar a nadie ni nada, ¿no? Pero pues se ve que no, que posiblemente eso no va a pasar, ¿no? Entonces, esas son las dos formas en las cuales desde el momento de la venta, para mí es fundamental hacerlo. Y ya el proceso de cierre, pues solo mucho seguimiento. Es muy importante tener a gente muy ordenada, que haga los seguimientos, que eso de hecho ni siquiera es uno de mis factores principales, pero yo tengo a gente que es muy buena, que es pues realmente de procesos, ¿no? Y que está todo el tiempo, pues, oye, hay esos documentos, oye, faltó esto, ¿quieres que volvamos a revisarlo? Oye, necesitas algo más de información, me comunico en tantos días contigo y te digo los días exactamente que voy a hablarte para que sientas tú que yo estoy encima de eso, ¿no? Hay que tener cuidado también porque ya una presión demasiado excesiva hace que se rompa también el deseo de estar y pues obviamente alguien que se siente tan atacado porque me están presionando y lo siento urgidos, ¿no? Entonces, obviamente, ahí también rompes la intención de compra o de deja de compra, de cierre. Pero, pues sí, tienes que tener una persona que sea muy ordenada, que tenga el tacto correcto y que vaya haciendo el proceso hasta que pase. Ok. Muy bien, estimados. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Veo que tenemos, de hecho, público de Colombia, gente de World Trade Center. Bienvenido, Rogelio. Mucho gusto tenerte por aquí. Si tienen algún otro comentario, encantado. Si quieren, igual que platiquemos después en algún otro momento, también. Nosotros, la verdad que el tema de la educación nos gusta muchísimo. Y bueno, pues, bienvenidos si hay algún otro comentario. Bueno, pues parece que podemos dar por concluida esta sesión. La del próximo miércoles, otra vez, va a ser muy interesante. Es los efectos de la inteligencia artificial, que es un monstruo de la inteligencia artificial, pues, la economía. Esto es algo muy interesante. Así que, pues, ojalá que puedan acompañarnos el próximo miércoles. Y, pues, bueno, vamos a estar publicando y vamos a estar haciendo, además de estos eventos, vamos a estar haciendo foros pues, de negocios y publicaciones muy interesantes. Vamos a darles la oportunidad de que nos digan un tema que les guste y hacer ese tema y además traer a los ponentes más interesantes en esos temas, que bueno, pues de repente son gente que tenemos cercanos porque estamos todo el tiempo metidos en cuestiones de inversiones. Entonces, pues bueno, que se quede este foro abierto para siguientes pláticas. Muchas gracias por haber asistido. Estimo mucho su tiempo y bueno, pues nos vemos muy pronto.